Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este programa bíblico digital Yo Creo. Desde la parroquia de la Asunción Marinilla estamos dando inicio a este mes bíblico, el mes de septiembre, con el padre Iván Marín, párroco de María Auxiliadora. Hemos organizado este mes bíblico con el fin de que todos nosotros podamos ahondar mucho más en la palabra de Dios estudiándola. Por eso tenemos en esta noche como tema especial la interpretación bíblica y la canonicidad de los libros bíblicos. Y nos acompaña como ponente de fondo el presbítero Juan Bautista Alzate Arias, doctor en Biblia y profesor en el Seminario Cristo Sacerdote de La Ceja. Le damos la bienvenida al padre Juan Bautista. Nos acompaña también el diácono Daniel Quintero Salazar, de aquí de Marinilla. Está con nosotros también como técnico Adrián Zapata, que es el comunicador de nuestra parroquia. Lo acompaña Oscar Torres, que hace parte de la pastoral de comunicaciones de la parroquia. Tenemos también al corista de la parroquia, Darly Arango, que nos va a interpretar algunas canciones durante el programa. Saludamos a los cibernautas que nos siguen a través de las redes sociales. Saludamos también a los cibernautas que nos siguen a través de la página de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro y también del Seminario de Cristo Sacerdote de La Ceja. Por eso vamos a disponernos para que de verdad en esta noche podamos disfrutar de este tema importante de la Biblia y que nos entusiasmemos ante todo, no solo tener conocimientos, sino aprender a acercarnos a la Biblia para escucharla, para escuchar a Dios desde ahí y sobre todo aprender a orar con la Sagrada Escritura. Les invitamos para que escuchemos a Darly, que es el músico de nuestra parroquia, con este canto inicial. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.
Les recordamos también que pueden escribirnos si quieren hacer algunas preguntas referentes al tema que vamos a tratar a través del Facebook, para que durante el programa podamos ir resolviendo algunas de ellas. Vamos ahora a escuchar al padre Juan Bautista Alzate Arias en la primera parte del tema, la interpretación bíblica. Bienvenido, padre. Muchas gracias, padre Ramón, y buenas noches a todos los que están siguiendo este programa. Muy bueno que iniciemos en nuestra aproximación a la Sagrada Escritura en esta noche con ese tema, sí, efectivamente, la interpretación. Porque no hemos de olvidar que la Biblia es un libro, físicamente como se presenta, es un volumen, es escrito, es literatura, es un mensaje. Y un mensaje debe ser interpretado, porque si no arriesga a ser letra muerta. Y si de algo estamos convencidos es que la palabra es viva, y tu palabra me da vida, acabamos de cantar. Interpretar es propio, es una necesidad de cada texto, necesita ser interpretado. La Biblia necesita ser interpretada. Ahora bien, ¿qué es la interpretación? Pues claro, es poner a hablar, actualizar un texto que si no recibe esa operación, pues podría ser letra muerta o en todo caso letra muy antigua. ¿Qué es o a quién corresponde hacer esta interpretación? Diríamos que a toda persona que se aproxima al texto. No es monopolio de los exégetas, de los grandes estudiosos de la Biblia, si bien es cierto que ellos, por sus estudios, por el estilo de vida que llevan, pues tienen unas condiciones que les dan facilidad para esto. No es monopolio de los eclesiásticos, de los hombres de iglesia, de mujeres de iglesia, digamos como en una época que solo los predicadores, digamos el párroco o solo el padre que está en el púlpito podía explicar la Biblia, interpretarla y darla a conocer. Es de todo el pueblo de Dios. Es de todo el pueblo de Dios porque, reitero, todos al escuchar el mensaje de un modo u otro necesitamos ponerlo al día. Hay un libro pequeñito del magisterio de la iglesia, se llama La interpretación de la Biblia en la iglesia, un libro pequeñito, lo elaboró la Pontificia Comisión Bíblica, salió en 1993, y este libro insiste en que la actualización es leer los textos a la luz de nuestras circunstancias y aplicarlos a la situación actual del pueblo de Dios. Si no, esa letra sería para hace 2000 años, 2500 años, y hoy en día pues ya tenemos la iglesia viva actualmente. La garantía es el Espíritu Santo. Más adelante el diácono nos va a recordar los pasos de la lección divina y es muy importante esto. Cuando hablamos de invocar al Espíritu Santo, además de recibir luz, estar pendientes de él, hay algo muy interesante y es que él es el garante de que esa letra de ese entonces y la de hoy es la misma y está viva. Entonces interpretamos garantizados por el testigo de ese entonces y el testigo de nuestros días. Padre, me nace aquí una inquietud cuando se nos dice que la interpretación puede hacerla cualquiera, porque se puede correr el riesgo de caer en errores. Y de hecho creo que a nivel de la historia se ha caído en errores precisamente por esta interpretación libre. ¿Por qué no nos explica un poquito, padre, esa? Muchas gracias. Efectivamente, cuando digo que la interpretación no es un monopolio de unos cuantos, sino patrimonio de todos, es porque no quiere decir que la interpretación sea una operación sin normas o sin una canonicidad, sin una serie de parámetros a los que debamos atenernos. Eso es. Así es, por eso también a partir de ese documento de la Pontificia Comisión Bíblica decimos algunas características. Hace rato el diácono y yo precisamente compartíamos este aspecto. 1. La actualización es posible, es decir, no estamos ante letra muerta, es posible porque el espíritu que la generó está aquí y porque la Biblia, gracias a Dios, está a nuestra disposición. Tenemos una letra que podemos leer. Entonces, primero, es posible. Padre, segunda, sí. Ya les contesto ahora con específicamente lo que me planteaba.
pero se nos cruza un poquito ahí de pronto con la revelación. Hemos entendido un poco que la revelación terminó con el Apocalipsis. ¿Eso es verdad o es mentira? La revelación normativa que generó la Sagrada Escritura, por supuesto, es la fecha clásica que no se conoce, pero el argumento clásico que se maneja es la muerte del último apóstol. Ahora más adelante vamos a hablar de que uno de los criterios de canonicidad es la apostolicidad. Pero eso no quiere decir que el dinamismo de la historia de la salvación se haya detenido. Nosotros hacemos parte de la historia de la salvación. Y esta palabra, como digo, sigue viva, como sigue viva la tradición. Otra cosa ya es el aspecto normativo al que todos nos ceñimos de los acontecimientos fundantes de toda la revelación. Pero claro, hacemos parte de la historia de la salvación. Entonces, la Biblia ya no se modifica. Es nuestro siguiente tema de esta noche. La canonicidad dice, la Biblia no se modifica. Pero la interpretación nos dice, como es viva, sigue hablando sin que ya se modifique. Entonces decíamos que es posible, por esto que dice el Padre, estamos en el dinamismo de la historia de la salvación, por eso es posible, pero también es necesaria, por esto que estamos diciendo, porque si no, diríamos esto que el Padre con mucho acierto nos ha puesto ya en el tema. Bueno, murió el último apóstol, quedó la Biblia, ¿y ahora qué hacemos? Una Biblia que quedó en otra lengua, que quedó en otros parámetros culturales e incluso religiosos, pero resulta que es necesaria porque la iglesia sigue viva, sigue siendo la misma iglesia de Cristo, pero con los años, con los siglos, va hablando nuevos idiomas, se va enfrentando a nuevos retos, a nuevas situaciones, se va renovando, se va actualizando. Por eso el otro criterio del que habla este documento de la Pontificia Comisión es, debe tener en cuenta la interpretación, toda interpretación, las complejas relaciones entre los escritos mismos de la Biblia. La interpretación no la puede hacer cualquiera. No he olvidado la pregunta del padre Ramón. Los libros de la Biblia tienen sus condiciones. Yo creo que a todos nos ha pasado que abrimos la Biblia con mucho entusiasmo. Hoy amanecí con ganas de leer la Biblia, el Evangelio, y nos encontramos con textos difíciles, es decir, textos que tienen condiciones. Entonces hay que tener en cuenta eso. Esto también tiene su ciencia, tiene su sabiduría, tiene su sabor eclesial, su contexto eclesial muy específico. Por eso no podemos olvidar. Y ahí entonces ya empezamos la respuesta de lo que formulaba el padre Ramón. Todos estamos llamados a interpretar porque el libro está vivo, pero eso no quiere decir que cualquier cosa que se nos ocurra ya haga parte de la interpretación, y ni mucho menos que sea normativa. Y ahí sigue la otra, hace rato el diácono Daniel y yo hablábamos. Se realiza gracias al dinamismo de la tradición eclesial. Por ejemplo, San Agustín ha hecho una interpretación bien interesante sobre un texto del Evangelio. No soy yo quien hoy para decir, no, eso ya no vale. Esto, hay un dinamismo eclesial. El Papa, el magisterio de la Iglesia, las personas que nos han precedido, los grandes profesores, es un dinamismo que ya nos ha enseñado a leer la Biblia. Yo no quiere decir que a mí se me ocurrió hoy algo, entonces ya es válido, aunque se me pueda ocurrir. Perdón, padre, entonces ahí a ver, entendiendo cómo la Iglesia Católica tiene dos fuentes de acercarnos a Dios o de salvación. Nuestros hermanos separados se quedan solamente con la Biblia, con la palabra escrita. Desconocen entonces toda esa interpretación que se va haciendo constantemente. Exactamente, es como si yo la historia de mi familia la quisiera contar solo yo, y la historia de mi familia la hacemos todos. Mis abuelos tienen algo para contar en la historia de mi familia, mis tíos, mis padres, todos los que me han precedido y los que me acompañan tienen derecho y saben cómo se ha hecho la historia de mi familia. Eso pasa en la iglesia. Pensar que solo yo o solo mi grupo religioso, que ahora pretendo tener aparte,
tiene la razón y solo yo puedo contar esa historia, es reducir demasiado y con los riesgos que eso supone. Y usted, padre, efectivamente se nos ha adelantado al siguiente criterio de ese documento del que les ha hablado. No es manipulación, porque como hace rato dije, todos estamos llamados a interpretar. Algunos se puede sentir llamado a decir, ese texto dice esto, y en realidad de fondo tienes unas ideas suyas. No sé, diácono Daniel, ¿se acuerda que hace rato estábamos hablando de esto, de el asunto de la manipulación, los riesgos que eso puede traer, o alguien puede suponer, me da este miedo? ¿Te acuerdas de este miedo al que hablamos hace un momento? Claro que sí, padre, y precisamente hablábamos de eso, de que muchos pueden ser demasiado escrupulosos a la hora de acercarse al libro sagrado, a las sagradas escrituras, y temen realizar una interpretación bíblica. De pronto, si están llenos de este temor, es que incluso desconocen la acción del Espíritu Santo. También lo decían hace un momentico, que obviamente toda la Sagrada Escritura está inspirada por el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu es el que actúa en cada uno de nosotros, de los que somos iglesia. Por eso es que esa actualización es posible. Cualquier bautizado, cualquier persona con el Espíritu Santo puede interpretarla a la luz del mismo Espíritu. Y bueno, volviendo al tema de la manipulación, decíamos que muchos pueden ser escrupulosos y temen interpretar la Biblia porque les da como susto, temor caer en manipulación. O algunos otros es que quieren hacerle decir a la Biblia lo que no dice, precisamente lo que no dice eso. Ponen palabras o lo quieren interpretar a su manera, y eso pues lo vemos también muy a menudo, que le hacen decir a la Biblia cosas que realmente no nos quiere decir. Pero entonces, perdón, Sí. porque es que uno encuentra mucho en las redes sociales, y es bueno que el padre nos explique eso, porque mucha gente hoy se va quedando con una serie de argumentos que nos presentan las redes sociales como si fueran verdad. Y uno encuentra mucho eso en las redes, hablando continuamente de que la iglesia manipuló la Biblia, y aún que le quitó libros. Claro, ahora cuando hablemos de la canonicidad, vamos a tener la ocasión de hablar de si es verdad que se han quitado o no. Pero es cierto, y no solo en las redes sociales, padre, en general, digamos que el mundo de la imagen, del sonido, hoy en día, tiene su lenguaje específico. No necesariamente coincide con el lenguaje literario de la Biblia. El cine, a veces se hacen producciones de episodios bíblicos, de libros bíblicos, y no cuadran del todo con el espíritu del texto, porque el cine mismo ya es una interpretación del texto y no el texto mismo, y el cine tiene su propio lenguaje, tiene su propio género literario, con un peligro. Si uno sustituye el texto por una interpretación del texto, entonces se va a quedar corto. La iglesia en eso ha sido muy sabia. Cuando vamos a misa, escuchamos la predicación del sacerdote, pero antes hemos escuchado los textos como son. La primera lectura, el Salmo; la segunda lectura, en caso de la fiesta o el domingo, y el Evangelio. Y después es que el sacerdote habla, pero primero escuchamos el texto en sí mismo, porque a veces olvidamos el texto o hacemos callar al texto, pues porque interesan otros asuntos más móviles, o esto de lo de la manipulación, como nos decía el diácono, a veces hay temores o a veces hay intereses. Entonces, yo creo que, como para ir redondeando este tema, yo como consejo diría, y como práctica, qué bueno que cuanto más eclesial sea nuestra interpretación, mejor es, porque la Biblia es mía, porque yo hago parte del pueblo de Dios, pero como hago parte del pueblo de Dios, entonces la Biblia es nuestra, y la Biblia, con su propia voz unida a nuestras voces, estoy seguro que dice mucho más. El ser muy eclesiales en la lectura y en la interpretación de la Biblia, saber que la iglesia toda piensa más y mejor que como puedo pensar yo solo. Muy bien, entonces
Si tienen algunas preguntas, como les decíamos antes, pueden escribir al Facebook y aquí en la medida de nuestras capacidades y el tiempo que nos dé, podemos dar respuesta a algunas de ellas. No tengan temor en escribir, referente al tema, lógicamente, porque si hablamos de la Biblia y comenzamos a preguntar sobre muchas cosas de la Biblia, nos podemos perder muy fácilmente. Para eso tenemos varios temas en estas 4 semanas que podemos ir encontrando respuestas. Y la invitación sí es para que de verdad a través de estos programas se nos despierte mucho la inquietud por el estudio de la Biblia. Ya nos ha dicho el padre Juan Bautista que no es un texto fácil, tiene textos muy difíciles, muy complejos, y por eso más adelante les vamos a hablar un poquito de un padre dominico, Fray Nelson Medina, que nos presenta una videoconferencia muy interesante sobre cómo leer la Biblia, porque en eso pues también hay muchas visiones, pero creo que este padre, Fray Nelson Medina, que trabaja mucho la Biblia en distintos lugares y en distintos aspectos, nos va a hablar de ese tema sobre cómo leer la Biblia. Ahorita nos vamos a disponer un poco con el diácono Daniel Quintero y vamos a tener una corta explicación. Hubiésemos querido experiencia directa pues de la lectura de la lección divina, pero por algunas dificultades del texto que no se puede tener a mano para todo mundo, entonces vamos a escucharlo, un texto que escogimos del Nuevo Testamento, y luego el diácono nos va a dar de una manera muy sintética los pasos de la lección divina. Bueno, pero antes de adentrarnos un poco en este ejercicio de seguir los pasos para una correcta lección divina, le damos un saludo a Sergio González y a Hugo Giraldo, que nos están siguiendo a través de las redes sociales y se hacen partícipes también de este encuentro. Bueno, este pequeño ejercicio lo vamos a hacer tomando un texto del Nuevo Testamento, de la segunda carta a Timoteo. En el capítulo 13, versículos 14 y siguientes: tú, por tu parte, permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde la infancia conoces las sagradas escrituras, que te enseñarán el camino de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, cuando nosotros nos acercamos al texto y queremos realizar la lección divina, queremos hacer esa lectura orante de la palabra de Dios, es necesario seguir unos pasos. Pero lo primero que tenemos que hacer es encontrar un lugar adecuado donde nos sintamos cómodos, donde se posibilite ese encuentro con Dios a través de su palabra. Entonces esa es la primera recomendación, ir a un lugar, ojalá donde haya silencio, donde yo me sienta muy cómodo para poder disfrutar de este encuentro con el Creador. Después de haber elegido ese lugar especial o ese lugar cómodo, es siempre recomendable hacer la invocación al Espíritu Santo. Es el Espíritu, como ya lo decíamos hace un rato, quien inspiró todas las Sagradas Escrituras, y este mismo Espíritu es el que nos acompaña a nosotros, nos asiste, nos santifica y bueno, nos regala esa capacidad de acercarnos a la palabra, de hacer una correcta interpretación, de descubrir ese mensaje, eso que Dios me quiere decir hoy, para poder hacerlo vida y para poder mejorar mi vida cristiana, mi vida espiritual, mi vida familiar, mi vida comunitaria. Entonces, lo primero, la ambientación. Orar, pedirle al Espíritu Santo. Si conoce alguna oración o si tiene alguna escrita, lo puede hacer con esa, sino desde el corazón, invocar al Espíritu Santo con palabras sencillas, pedirle que lo asista en ese momento, que venga, que lo acompañe, que esté en medio de un grupo, si está con varias personas, y sino que venga a habitar, a llenar su corazón y que Él sea quien
le permita acercarse de la manera correcta y adecuada a la palabra. Después de que hacemos esa invocación al Espíritu Santo, comenzamos por esto que podríamos llamar el primer paso, la lectura. Entonces tenemos ambientación, invocación al Espíritu Santo, y ahora sí vamos a entrar propiamente en cada uno de los pasos que seguimos para hacer la lección divina. Primero entonces, tomamos el texto y hacemos una lectura. Vamos a descubrir aquí qué dice el texto, qué es lo que dice el texto que está escrito. Este es el punto de partida y debe hacerse con atención y con respeto. Unas claves para hacer esta lectura: hacerla sin prisa, porque estamos escuchando a Dios que nos habla. Entonces, sin afanes, sin carreras, hacer muy despacito esta lectura. Leer orando. Esta debe ser una lectura orante, ya que está en orden a la edificación espiritual. Cuando hacemos lección divina no se trata de estudiar un texto, no estamos haciendo ni un estudio sistemático ni algo que informe. Solo la oración pone el corazón en contacto con Dios, por eso se debe leer orando. Otra clave: leer buscando, tratando de descubrir los secretos de la palabra de Dios. Cada palabra inspirada por el Espíritu Santo esconde el secreto de Dios y eso es lo que tratamos de descubrir. Otra clave: leer escuchando. La lectura debe ser una escucha para llegar a convertirse en obediencia. Y por último, o una quinta clave, la lectura repetida y minuciosa. Por eso es que cuando estamos en el grupo, los que ya tienen esa experiencia de la lección divina, normalmente hacemos eco de la palabra de Dios, repetimos esa frase que me llamó la atención, esa palabrita que me llegó al corazón, hacemos eco de la palabra. Entonces, 5 claves: leer sin prisa, leer orando, leer buscando, leer escuchando y hacer una lectura repetida y minuciosa, escudriñando en la palabra de Dios. Ese sería el primer paso. Es conveniente leer una segunda vez. Si siente que no logró comprender el texto lo suficiente, léalo una tercera vez. Pasaríamos al segundo paso, y es la meditación. Ahora sí no es qué dice el texto como lo hicimos en el primer paso, sino qué me dice el texto. La meditación, el segundo paso, es qué me dice el texto. Se trata de establecer un diálogo en lo que nos dice Dios y lo que sucede en nuestra vida. Ahí sí es actualizar el texto. ¿Qué me quiere decir Dios en este momento, en las circunstancias de mi vida, en esto que estoy viviendo, por esta situación que estoy pasando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel grupal? ¿Qué me dice el texto? Interiormente, aquí reflexionamos cuál es el mensaje que Dios tiene para mí o para nosotros en el texto que hemos leído. Conviene dedicar buen tiempo a cada uno de estos pasos, a la meditación también. También podríamos aplicar ese criterio de no hacerlo deprisa, sino de tomarnos el tiempo, de profundizar, de escudriñar realmente los secretos de la palabra de Dios y descubrir qué quiere Dios o qué me está pidiendo Dios en ese momento concreto de mi vida o cómo quiere iluminar esa situación. Pasaríamos al tercer paso, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? ¿Qué me hace decirle a Dios? Es el diálogo con Dios propiamente dicho. Y en la oración afloran diversos sentimientos: temor, amor, pasión, acción de gracias, compasión, silencio, entusiasmo, diálogo. Podríamos hablar acá también de los diversos tipos de oración de los que nos habla el catecismo de la Iglesia Católica: la oración de alabanza, de acción de gracias, de petición, de alabanza. ¿Qué me hace decirle el texto en ese momento a Dios? Acá lo importante es ser fiel al encuentro, ya entramos, desde el principio entramos en contacto con Dios. Podríamos decir más bien es profundizar ese encuentro con Dios a través de la oración. Pasamos al cuarto paso de la lección divina, que es la contemplación. Ver como Dios me ve. Podríamos decir que este cuarto paso
es el momento más alto de la lección divina y que reúne en sí mismo todo el camino recorrido en los pasos anteriores. En la contemplación, Dios nos concede saborear sus misterios, nos hace ver con sus propios ojos, nos da una vida nueva, una vida espiritual que está en sintonía con el querer de Dios. Ver como Dios ve. En la contemplación, en este momento de la contemplación, yo descubro lo que Dios quiere para mí. ¿Cómo quiere Dios que yo actúe? ¿Cómo quiere Dios que camine o que me comporte a la luz de esa palabra que he leído, que he meditado, con la cual he orado y que en este momento estoy contemplando? Y por último, quinto paso, la acción. La palabra siempre me tiene que llevar a actuar, me tiene que cambiar, me tiene que hacer mejor. ¿A qué me compromete el texto? Podríamos preguntarnos en este quinto paso, quinto y último de la lección divina. Una lectura de la palabra de Dios hecha con atención, con amor, con deseo de entrar en un diálogo íntimo con Dios, tiene que llevarme a un compromiso con mi propia vida, porque está la tarea de edificarme, pero también un compromiso con el otro, con los demás, porque esa también es una tarea de todo cristiano, edificar la vida de los demás, edificar la vida de la comunidad, empezar siempre con aquellos que tenemos en la casa, edificar la vida de nuestra familia. Les recuerdo entonces los 5 pasos para hacer una lección divina correcta y sentir que realmente entramos en contacto con Dios, que estamos en sintonía con Él. Después, como les decíamos, después de la invocación al Espíritu Santo, indispensable invocar al Espíritu Santo. Entonces empezaríamos primero con una lectura de la palabra de Dios, segundo con la meditación, tercer paso la oración, cuarto paso la contemplación y quinto paso la acción. Aprovechamos pues para hacer una invitación también, no solamente en este mes de septiembre, mes de la Biblia, sino que constantemente nos acerquemos a la palabra de Dios y hagamos una lección divina, saquemos el tiempito y tengamos ese encuentro real con Dios que nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Otra recomendación pequeñita, yo aprovecho, Padre Ramón, acá este espaciecito para decirlo, y es que cuando hagamos lección divina vayamos a la Biblia, al texto, acá donde encontramos los 73 libros que nosotros reconocemos como inspirados, porque podemos ir, digamos, como cogiendo un vicio, y es que, no, yo compré la revistica que trae el Evangelio y la explicación o la lectura del día, entonces yo hago la lección divina con la revistica que ahí está el Evangelio. No, porque es que me estoy privando de un encuentro general con la palabra. Yo cuando hago lección divina puedo confrontar otro texto, puedo mirar los textos que se relacionan, que muchas veces aparecen en el lado izquierdo, derecho de la columna, o en los pies de páginas, en las notas marginales que traen. Creería yo, Padre, que casi todas, muchas versiones de la Biblia traen pues como esos textos paralelos o las notas de pie de página. Entonces es una invitación para que cuando hagamos la lección divina vayamos a la Biblia, como nos dice el Padre Juan Bautista en clase, que vayamos a esta biblioteca. Dice, es un solo libro, pero es una biblioteca que contiene 73 libros. Bueno, esa es mi invitación en este momento. Muchas gracias, Padre Ramón. Seguimos. Muy bien, Daniel. Creo que nos ha dado unas pautas que seguramente pues muchos conocerán ya, pero aquí se refrescaron y de pronto otras indudablemente no han tenido esa experiencia de la lección divina. En los últimos años, últimos tiempos, no sé de cuándo Padre Juan Bautista viene mucho esto de la lección divina, pero es más bien nuevo, ¿cierto? Digamos como en el ejercicio pastoral es relativamente nuevo, por ejemplo en nuestro ambiente, en la diócesis, 15 años, 10. Naturalmente la lección divina ha ido cristalizando a través de siglos, una práctica de los monjes, de repetir, en fin, pero así como una compañía pastoral, habría que decir que es algo pues muy reciente, la verdad es muy reciente, la compañía como vida pastoral es más bien reciente, al menos entre nosotros, en nuestro ambiente aquí de Iglesia Diocesana. Pero a nivel latinoamericano, que sobre todo en Aparecida, fue donde se promocionó mucho, o se recomendó. Sí, ya abiertamente ese documento lo trae, pero ya era una práctica
de las comunidades eclesiales, que Desde Medellín. Exactamente, y las comunidades eclesiales son como se terminen de denominar, es decir, los grupos eclesiales, cualquiera que sea como la modalidad, generalmente privilegian mucho el encuentro con la palabra de Dios, y yo sé que los que lo han hecho se dan cuenta lo bonito que es, por ejemplo, hacer la lección divina del Evangelio del domingo. Uno llega el domingo al templo, a la misa, y es otro, tiene una dimensión, algo como tan grande. Uno llega y vive más la Sagrada Eucaristía, y capta más el mensaje que el Señor tiene para uno en la liturgia, en la palabra, en la liturgia del domingo. Muy bien, aquí anotamos dos cositas. La una es el subsidio que dio la parroquia el año pasado de la Lección Divina, que precisamente es un plegable donde está todo el proceso de la Lección Divina. Las personas que aún quieran y no lo tengan pueden pasarse por el despacho parroquial aquí de la parroquia de la Asunción, porque todavía creo que hay bastantes de estos plegables, un material que se puede aprovechar mucho. Y también hago la cuña a nivel diocesano, la revista Evangelizar. Es una revista muy interesante que sobre todo ubica mucho como la unidad de los grupos, la unidad pastoral, porque en los últimos años también se le dio un retoque muy especial con una temática muy buena. Yo aprovecho para decirlo acá, el padre Oscar Lorando aquí en la parroquia es un genio para eso, porque se le reparte prácticamente todos los integrantes de los grupos mensualmente. Es una revista que trae, además de los evangelios de los domingos, los 4 o 5 evangelios que vienen los domingos, trae muchos temas interesantes también para la vida pastoral. Bueno, antes de continuar, agradecemos la sintonía de todos ustedes y le damos un saludo especial a Norbey Areison, a Rubén Darío Hoyos, a Hugo Mejía, a Carolina Zuluaga, a Adriana María Ramírez, y una pregunta para el padre Juan Bautista. Pregunta Sergio: ¿hay otras maneras de orar con las Sagradas Escrituras diferente a la Lección Divina? Por supuesto, la Lección Divina, con los pasos que el diácono nos ha explicado hace un momento, es un modo como la Iglesia en cierto modo nos garantiza de no perdernos, porque este libro es tan hermoso y tan completo que pues uno se puede perder en él. Entonces con esos pasos se garantiza un método, pero claro, solo llegar a la Santa Misa, escuchar la palabra, a lo mejor leerla en algún subsidio, escuchar al sacerdote, después vivir el resto de la Santa Misa, ya eso es orar con la palabra. Por supuesto, hay gente que se queda, hace por ejemplo el primer paso, la lectura, y lee, y ya esa es, digamos, su lección divina o su encuentro con la palabra de Dios o su oración. Entonces, por supuesto que hay métodos, diríamos que hay muchos métodos. Es más, cada persona, cada grupo va teniendo su propio modo de vivir la lección divina, aún siguiendo estos pasos. Entonces, claro, digamos que orar con la palabra es tan variado como la palabra misma. Muy bien, gracias Daniel y gracias Padre por las explicaciones. Vamos a ir pasando a la otra parte de nuestro tema, pero antes vuelvo a recomendarles y ojalá que nos escuchan de distintos lugares se asesoren de los sacerdotes para que le recomienden portales bíblicos o portales católicos, porque hoy en día en la internet nos podemos perder demasiado y creo que hay muchas personas que las encuentran muy confundidas en su fe, en su doctrina, porque de pronto comienzan a pensar de que todo lo que nos dicen las redes es cierto, y aún de pronto cuando aparecen que unos escritos de teólogos o en fin, tal vez sin un sentido eclesial, como decía el padre ahorita, yo creo que es necesario que esto lo tengamos muy presente, porque la internet tiene una gran ventaja, que ahí encontramos todo, lo bueno y lo malo, y la internet está ahí para que nosotros tratemos de utilizarla al máximo y tratar sobre todo lo que nos dice Fray Nelson Medina. Es un gran estudioso de la Biblia, es un fraile dominico, predicador y sobre todo dedicado mucho a través de la palabra de Dios en muchos lugares, no solamente aquí en Colombia, sino aún en Latinoamérica y en otros países.
Y les recomiendo sí, nuevamente lo que les decía antes, esa videoconferencia, cómo comenzar a leer la Biblia. Es una videoconferencia más o menos de 1 hora 10 minutos, pero que va a dar unos elementos muy claves para que nosotros no nos perdamos leyendo la Biblia, sino que nos entusiasmemos realmente, y es lo que queremos a través de estos programas. Vamos ahorita entonces a pedir a Darle nuevamente que nos cante una canción para pasar al segundo tema, que es la canonicidad de los libros bíblicos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo el camino, la verdad y la vida. Caminando por los pueblos va el Señor, transformando los senderos del amor. Su palabra es salvación, su mensaje es la liberación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Muy bien, pasamos entonces a la segunda parte del tema, que es la canonicidad de los libros bíblicos. Padre, adelante. Muchas gracias, Padre. La palabra canonicidad, a ver, hablamos de un canon de los libros, es decir, como de una medida. El canon es la lista oficial de los libros que conforman la Sagrada Escritura. Es como cuando hablamos también que a una persona la canonizaron, ¿cierto? Que a un santo. Quiere decir que luego entraron a la lista oficial de los santos de la Iglesia. Cuando hablamos de canonicidad bíblica, hablamos de la lista oficial de los libros que conforman la Sagrada Escritura. La formación de la Biblia fue un proceso muy largo y dispendioso, porque la Biblia, más que un libro, la presentación es un libro, pero bien lo dijo el diácono Daniel en su momento, la Biblia es una biblioteca con 73 libros, como también lo dijo el diácono. Yo creo que casi ninguno de nosotros, los que tengamos alguna biblioteca, grande o pequeña que sea, o las bibliotecas de nuestros pueblos, no se hicieron en un día. Poco a poco van llegando libros, se van organizando las estanterías, se van conociendo unos más que otros. La Biblia es fruto de un proceso largo, dispendioso, muy dinámico, muy vivo, para llegar a esto que nosotros tenemos hoy. Tenemos un libro de distintas presentaciones. Ahora el padre Ramón, y seguramente en este mes les van a estar hablando mucho de ediciones de la Biblia, cómo tener nuestra Biblia, qué es más recomendable. Ese proceso fue muy largo.
El primero que hizo ese proceso, los primeros que lo hicieron fueron los hijos de Israel, el pueblo escogido de la antigua alianza. Ellos tenían mucha literatura, escribieron mucho después del siglo V antes de Cristo, comenzaron a escribir mucho y de por sí habían coleccionado sus tradiciones antiguas, y de todos esos libros ellos empezaron a reconocer que en algunos más que otros había indicios o se notaba claro el querer de Dios, el actuar de Dios, en definitiva la historia de la salvación, al punto que a esos libros, a unos muy específicos de su vida religiosa, de su vida social, los fueron llamando Sagrada Escritura. Pero no fue que ellos decidieron un día declarar a este libro sí y a otro no, sino que fueron reconociendo que en algunos libros, por ejemplo, que en las palabras de Isaías, esto no solo son las palabras de un predicador importante, esto fue palabra de Dios, y van reconociendo esto, van haciendo entonces separación. Tienen muchos libros, reitero, pero reconocen que en unos se reconoce el actuar y el querer de Dios. Es lo que hoy en día llamamos, reconocieron que esos libros son inspirados, que eran inspirados, es decir, que hay una acción particular del Espíritu Santo. No todos los libros, sin embargo, para Israel tenían el mismo estatus. Fueron reconociendo que estos libros, dejamos atrás otros, aquí tenemos unos libros en los que reconocemos el actuar y el querer de Dios. Sin embargo, dentro de esos libros, ellos teniendo ese mismo estatus todos, ellos le fueron dando como un nivel de importancia. Para ellos eran muy importantes los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros hoy llamamos el Pentateuco, ellos lo llaman la ley, la Torá, la ley. Después venían toda una serie de libros de historia y de profetas, que ellos en general todos lo llaman los libros proféticos. Estos eran muy importantes porque en los profetas reconocían el hablar de Dios, pero ellos decían, sin embargo, es más importante la primera parte, el Pentateuco, porque ahí habla Dios directamente. Entonces ya tenemos dos colecciones. Una primera, el Pentateuco. Allí habla Dios directamente y esa parte es muy importante para ellos. Segundo, los profetas. Dios habla a través de unos hombres y entonces es muy importante, pero no tanto como el anterior. Y un tercer libro que le tienen un nombre general, los escritos, y decían, aquí los creyentes reflexionan acerca de Dios. Por ejemplo, los salmos, los libros sapienciales. Y en este tercer grupo, digamos que ese tercer grupo quedó abierto mucho tiempo. No lo definieron exactamente, va de acá hasta acá. No fue como los primeros 5 libros que quedaron como muy rápido definidos, que eran Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después los profetas, muy claros cuáles eran. Pero el último grupo fue quedando como abierto. Digo como porque realmente no era como una deliberación, decir, dejemos abierto o dejemos cerrado. Más adelante hago un poco este recorrido histórico porque quiero llegar a una parte que me parece importante para la vida de nuestras comunidades de fe. Más adelante, en el siglo III antes de Cristo, había muchos judíos ya fuera de Israel que necesitaban poner la Biblia al alcance de todos. Ya no manejaban la lengua hebrea en la que fueron escritos esos libros. Hacen la traducción al griego, que era la lengua de esa época para todos los pueblos, como decir el inglés o el español para nosotros aquí. Y los primeros 5 libros de los que le acabo de hablar los pasaron iguales al griego. Los siguientes libros, los profetas, también. El tercer grupo los pasaron, pero como ese grupo no estaba cerrado del todo, claro, hicieron la traducción al griego. Pero los judíos que ya hablaban griego comenzaron a organizar, a generar nuevos libros, ya escritos directamente en la nueva lengua, en el griego, libros en los que también reconocieron el actuar y el querer de Dios. Entonces, quiero ser muy enfático en esto. ¿Por qué? Porque ya desde ese entonces, los israelitas que hablaban griego tuvieron los libros, y los israelitas que hablaban ya otro idioma nuevo, el griego, tenían más libros. Esto es muy importante. Cuando nació el cristianismo, ya Israel tenía definido, en cierto modo, casi del todo, cuáles eran sus libros sagrados, pero con esta salvedad que les acabé de decir. Una parte de ellos consideraban que eran menos libros y otra parte consideraban que eran más. La diferencia era solo en el tercer grupo.
solo en el tercer grupo. Los cristianos replicaron este modo de actuar, entonces dijeron, reconocemos el actuar y el querer de Dios, por ejemplo, en la vida de Jesucristo, y comienzan a formar los evangelios. Reconocen el actuar y el querer de Dios en ciertas cartas de apóstoles, y van reconociendo y van recogiendo estas cartas. También los cristianos tuvieron mucha literatura, pero hicieron casi la misma operación, mucho más rápido. Pero ¿por qué no abandonaron el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento reconocieron las Sagradas Escrituras que usó Jesús, y además empezaron a leerlo y reconocieron que hablaba de Jesús y que Jesús era el cumplimiento. Por lo tanto, lo adoptaron no solo como herencia de Israel, sino que lo adoptaron como palabra misma de Dios en la que estaba contenido Cristo, o sea, como palabra viva para ellos. Entonces ahí queda la iglesia con un grupo abundante de libros, que recibió de Israel y que generó la Iglesia Católica ella en sí misma. Pero repito, lo que recibieron de Israel ya era un grupo con menos libros y otro con más libros. El diácono Daniel nos puede recordar cuáles fueron los criterios que los cristianos usaron para decir, este libro es inspirado, este libro no lo es. Los inspirados son, los que reconocieron inspirados son los que luego hemos llamado libros canónicos. ¿Cuáles fueron esos criterios, diácono? Pues podemos hablar de varios criterios, pero básicamente son el origen apostólico y el uso en la liturgia y en la catequesis. Ajá, porque ellos allí comenzaban como decir, el origen apostólico, el padre nos hablaba hace rato de como hasta dónde va esa revelación normativa. Es que mucha gente podría inventar después de eso muchos libros, y de hecho han surgido muchos libros y maravillosos. Pero ya no se reconocía directamente el actuar y el querer de Dios normativo para todos. Entonces también ellos van cerrando, y cerraron la lista de los libros. Es un proceso de muchos siglos. Tanto fue que la iglesia fue muy prudente en eso. La iglesia fue muy prudente, y solo hasta el siglo XVI la iglesia dijo, los libros son estos, y son 73. Lo que pasó es que en el siglo XVI tuvimos también una situación en la iglesia muy particular. Se dio la Reforma Protestante en cabeza de Martín Lutero y de muchos otros señores. Voy a leer esto que tengo aquí escrito, y a partir de ello ya entramos en algunos consejos o aclaraciones muy importantes. Hermanos separados y distintas confesiones religiosas usan otros cánones, o sea, otras colecciones de libros, más breves. Todos son más cortas que la nuestra. El origen suele ser como un afán de purismo. Así lo hizo San Jerónimo, por ejemplo, en el siglo V, y Martín Lutero, porque ellos decían, no, consideramos como inspirados solamente los libros, los que el primer grupo de judíos, se acuerdan de que hablaba hace rato, consideraban como canónicos, como su colección, y no los libros que habían ya formulado el otro siguiente grupo del pueblo de Israel directamente en griego, los que nosotros llamamos popularmente que deuterocanónicos. O sea que eso no fue un invento de Martín Lutero, eso ya venía de antes, pero la iglesia ya llevaba 1500 años, o al menos más de 1000, usando el canon largo, es decir, más libros que los que usaban ellos. Entonces fue como un afán de purismo. Ellos creían que eso era como más genuino, pero la iglesia siempre conservó una lista más amplia. A uno normalmente le preguntan, sé que al padre Ramón le ha preguntado, al diácono, dice, ay padre, hágame el favor y dígame si esta Biblia sí es católica. Entonces, es muy bonito decir, porque esos libros que llamamos deuterocanónicos, yo prefiero llamarlos libros católicos. ¿Por qué? Porque están en las Biblias católicas. Las Biblias que llamamos protestantes u otros grupos las han sacado, repito, porque ellos consideraban que ese criterio que habían tenido muchos siglos atrás los judíos era como el criterio original, pero ya otros judíos, repito, habían considerado que había otros libros inspirados, y así lo consideró la Iglesia Católica desde el principio. Esos libros que llamamos deuterocanónicos, la Iglesia los aceptó prácticamente desde el inicio. Ese fenómeno de estar distintos venía del mundo judío. Entonces hay unos criterios por ahí como muy sencillos, muy buenos para decir, ¿cómo yo sé que una Biblia es católica?
Es una cosa muy breve y muy sencilla, diácono. Muy sencilla, y ya desde hace un rato casi que le preguntaba al padre Juan Bautista, o le hacía la sugerencia de que es bueno como hablar de los números. Pues nosotros cuando hablamos de los números de la Biblia, pues se nos queda más fácil. Estamos hablando Sí. de que de pronto las iglesias protestantes usan una versión más breve, y nosotros hablamos de amplia. 73 libros. Entonces, un criterio para saber si una Biblia es católica, el primero, podemos hablar de dos. El primero, por el número de los libros, son 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Y otro, la aprobación eclesiástica. Uno normalmente coge la Biblia, la empieza a ojear, y en las primeras páginas pues se encuentra con que en esa edición de la Biblia católica pues se encuentra en las primeras páginas la autorización de la iglesia a través de un obispo que permite la impresión y garantiza la buena traducción de esa edición. Entonces son básicamente esos dos criterios, padre Juan Bautista. Yo creo que son muy sencillos, muy buenos. Entonces, el asunto de hablar de la canonicidad es muy amplio, pero no hay que tener miedo de que, ay, que esta Biblia sí es protestante. No hay que ponerlo como un tabú. Lo vamos a hacer con mucha soltura. Sabemos que la Biblia, desde hace muchos siglos, casi desde sus orígenes, tuvo en cuenta estos libros que hoy en día nos ponen en nuestras Biblias. No hay que tener miedo ni temor. Si a usted le regalan una Biblia que la gente normalmente llama protestante, no es una Biblia mala, diríamos que es una Biblia incompleta, es una biblioteca a la que le faltan algunos tomos. Sí, hay que tener presente eso porque, y también la pregunta sería, padre, sobre algunos términos que uno encuentra que de pronto cambian en una Biblia protestante. Claro, porque las Biblias son en hebreo y en griego, entonces cuando se traduce, en cierto modo uno trata de adaptar. Si yo tengo una tendencia religiosa particular, pues prefiero usar una palabra más que otra. Es como cuando a veces nosotros en la misa, en el acto penitencial, dice, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. A veces hay sacerdotes que no les gusta esa palabra y dicen, no, pues usemos la palabra faltas, límites, como por suavizar, u otras veces al contrario, quiero ponerle como más peso a algo. Entonces, son los intereses a los que responden las traducciones. Porque es interesante hablar también, sí, la Biblia católica. Las Biblias católicas, además de tener los 73 libros, generalmente tienen digamos, las explicaciones a pie de página. Muy a que es menudo. fundamental, o por lo menos los paralelos de confrontar Claro. con otros libros. Hoy en día, digamos que las ediciones de la Biblia suelen ser muy completas, muy buenas. También las ediciones online o digitales traen pues sus facilidades. Hay muchos programas que nos ayudan. Hoy tenemos, gracias a Dios, muy buen acceso a la Biblia. Es lo que el padre decía en general con lo de las redes ahora, y así vale con la Biblia. Gracias a Dios hay mucho y hay acceso. Lo que hay que tener es buen criterio. Si yo siento que no alcanzo, pues entonces pregunto a las personas si considero que están preparadas para ello. Daniel, ¿tiene algo que decir? Para ir finalizando. No sé si nos alcanza el tiempo, padre, pero pues muy bueno saludar a algunas de las personas que han estado atentos y pendientes de este programa en esta noche. Y pues no alcanzamos a saludarlos a todos, pero al menos a algunos de ellos, a Wilson Arango, a John Arenas, a Oscar Eduardo, a Tatiana Giraldo, a Vale Jiménez, a Magnelli Rincón, a Yamid Gómez, a Adriana Soto, a Keila Pavón, Andrés Echeverri, Marta Zuluaga, Paola González, Liliana Valencia, Diana Marcela Aristizábal, Sebastián González, Leonila Buitrago, Marlene Giraldo, Carolina Zuluaga, y con toda seguridad son muchísimos más los que están siguiéndonos, Padre Ramón y Padre Juan, y pues a ellos les agradecemos y quisiéramos poder saludarlos a todos, pero el tiempo es limitado. Sí, nuevamente, pues gracias al Padre Juan Bautista por estar acá con nosotros hoy. A Daniel, muchas gracias por haber venido también a contar su experiencia, y ya prácticamente se viene su presbiterado, me supongo. A Oscar, que nos está acá colaborando también como miembro de la Pastoral de las Comunicaciones. A Adrián, que es el que nos tiene metidos en este rollo de la página web de la parroquia. A Darly, que está acá pues también, con él vamos a finalizar ahorita el primer encuentro con la Sagrada Escritura. A todos los que nos han seguido a través de las redes, de la página, tanto de la parroquia, de la diócesis, del seminario, hay varios del seminario, tus saludos. Y todas las personas que han seguido el programa
Este es un comenzar, es abrir caminos realmente a través de las nuevas comunicaciones y tener presente que esto queda grabado en el Facebook para que lo compartan con muchas otras personas, para que nuevamente inviten para dentro de 8 días, que estaremos Dios mediante con el padre Iván Marín, tratando el tema de precisamente la inspiración y la revelación bíblica. Como les decíamos antes, son 4 lunes, los 4 lunes del mes de septiembre, que vamos a estar en esta programación, y más adelante les estamos también comentando cómo se va a sacar una especie de cuestionario bíblico para que tengamos presente pues muchas partes de la Biblia. Nuevamente muchas gracias a todos, unas buenas noches, y culminamos entonces con el amigo Darly con la última canción. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son justos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.